Chicago, 15 de marzo de 2024, 2:47 a.m. Un guardia de seguridad en el prestigioso Ocean View Towers realiza su ronda rutinaria por los pasillos de mármol del lujo, sin saber que lo que está a punto de descubrir destapará una red de escándalo internacional, traición y asesinato que se extiende desde los bares de mala muerte del South Side de Chicago hasta las relucientes salas de juntas del distrito financiero de Dubái. Sangre acumulándose sobre mármol italiano, un cenicero de cristal hecho añicos irreconocibles. Y en el centro de todo el jeque Salman al-Mustafa, uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Dubái, muerto a los 47 años. Pero esto no es solo otro crimen pasional. Esta es la historia de Samantha Harris, una camarera de 25 años cuyo sueño americano se convirtió en una pesadilla internacional. Una mujer que cambió su anillo de compromiso por ropa de diseñador, el amor de su prometido por las promesas de un jeque, y en última instancia su libertad por venganza. Para cuando termines de ver este documental, cuestionarás todo lo que creías saber sobre poder, manipulación y justicia, porque a veces la víctima se convierte en depredador, y a veces el depredador recibe exactamente lo que merece. Si esta historia ya te tiene enganchado, asegúrate de dar like y suscribirte porque lo que estás a punto de oír se vuelve mucho más oscuro. Para entender cómo Samantha Harris terminó de pie sobre el cadáver de un jeque en Miami, debemos regresar al inicio el South Side de Chicago 1999. La familia Harris vivía en una angosta casa de 2 pisos en la calle 79, donde la pintura se descascarillaba de los marcos de las ventanas y los escalones del porche crujían bajo el peso de los sueños postergados. Margaret Harris enseñaba 5º grado en la primaria Lincoln, con las manos gastadas aún oliendo a polvo de tiza, cuando arropaba cada noche a la pequeña Samantha de 5 años. Robert Harris trabajaba como mecánico en el taller de Jimmy, con las uñas permanentemente manchadas de grasa, y una risa que resonaba en su pequeña cocina tras largas jornadas bajo los capós. Pero todo cambió un lluvioso martes de octubre. Cuando el corazón de Robert se detuvo durante su hora de almuerzo, tenía solo 32 años. Samantha apenas recordaba el funeral, pero jamás olvidaría lo que vino después que les cortaran la luz en enero, porque su madre no pudo pagar la factura. La vergüenza de llevar los mismos 3 vestidos a la escuela, rotándolos con cuidado para que sus compañeros no se dieran cuenta, y el sonido de su madre llorando en la cocina a las 2 de la madrugada, susurrando oraciones a un Dios que parecía haber dejado de escuchar. Margaret asumió trabajos de tutoría después de la escuela, a veces trabajando hasta medianoche para calificar tareas y enseñar a alumnos con dificultades, cuyos padres podían pagar ayuda extra y la ironía no se le escapaba. Apenas lograba alimentar a su propia hija mientras ayudaba a familias ricas a asegurar el éxito de sus niños. Cuando Samantha tenía 12 años, ocurrió lo peor. Un aviso de desalojo apareció en la puerta principal, como una sentencia de muerte impresa en papel legal. Margaret se había atrasado 3 meses con el alquiler, y el casero había perdido la paciencia. Y esa noche, la joven Samantha pegó la oreja a la delgada pared que separaba su dormitorio de la cocina y oyó a su madre al teléfono, la voz quebrada mientras le suplicaba ayuda a su hermana. «Necesito uno. $200, Linda. Sé que es mucho, pero no tengo a quién más recurrir. Si perdemos esta casa, no sé qué haremos». La conversación duró 1 hora durante la cual Samantha escuchó cada palabra de humillación mientras su madre explicaba su situación. Prometía devolver el dinero como fuera, y finalmente aceptaba el préstamo que las mantendría bajo techo otro mes. Más tarde, Margaret se sentó a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, sin saber que su hija la observaba desde el umbral, y entre lágrimas, susurró unas palabras que resonarían en la mente de Samantha durante los siguientes 13 años. «Nunca volveré a estar así de indefensa». Esas 7 palabras se convirtieron en la estrella polar de Samantha, que se lanzó a los estudios con la desesperación de quien comprende que la educación es la única escalera para salir de la pobreza. Mientras otros niños jugaban después de clase, ella se sentaba en la biblioteca pública devorando libros sobre negocios, economía
e historias de éxito de personas que habían trepado fuera de circunstancias como las suyas. Se graduó como la primera de su clase en la Southside High School, y su discurso hizo llorar a Margaret al hablar de perseverancia y del sueño americano. La beca académica completa para la Universidad de Illinois, en Chicago, se sintió como ganar la lotería por fin, una oportunidad para escapar del ciclo que había atrapado a su familia durante generaciones. Pero incluso con la matrícula cubierta, el dinero seguía siendo escaso: libros, vivienda, comida, y los gastos se acumulaban rápidamente. Así que durante su primer año, Samantha aceptó un trabajo en el Velvet Lounge, un bar de moda en el centro donde los estudiantes universitarios podían ganar buenas propinas si sabían cómo manejar a la clientela, y ella tenía un talento natural para ello. Mientras otros bartenders simplemente mezclaban tragos y cobraban, Samantha creaba experiencias. Recordaba la bebida preferida de cada cliente después de una sola visita. Preguntaba por sus trabajos y relaciones, y hacía que cada persona se sintiera como la más interesante del lugar. Sus propinas promediaban entre $300 y $400 por noche, más dinero del que su madre había visto jamás en una semana. Fue detrás de esa barra durante su segundo año universitario, cuando por primera vez cruzó miradas con Calvin Porter. Calvin era todo lo que Samantha había soñado encontrar en la universidad: de hablar suave pero seguro de sí mismo, con ojos amables y una sonrisa fácil que le hacía revolotear el estómago. Estudiaba ingeniería y provenía de Neabville, un suburbio que bien podía ser otro planeta comparado con su vecindario en el South Side. Su primera conversación ocurrió un tranquilo martes por la noche. Calvin pidió una cerveza y preguntó por el libro de economía que ella estudiaba entre clientes. La mayoría de los chicos de su edad intentaban impresionarla con historias de sus aventuras de fin de semana, o con las conexiones de sus padres, pero Calvin le preguntó sobre la teoría keynesiana, y realmente escuchó su respuesta. Volvió el martes siguiente, y el otro, siempre pidiendo la misma cerveza, siempre con preguntas reflexivas sobre sus clases, sus sueños, sus pensamientos, sobre todo desde los bonos municipales hasta el futuro de la energía renovable. La noche en que finalmente le pidió su número, Samantha sintió algo que nunca había experimentado antes: la posibilidad de que alguien pudiera amarla, no a pesar de sus circunstancias, sino por lo mucho que había trabajado para superarlas. La familia de Calvin vivía en un mundo que Samantha solo había visto en películas. El Dr. James Porter era cardiólogo en Northwestern Memorial. Su esposa Linda, una exitosa abogada especializada en derecho corporativo. Su casa en Neabville tenía un garaje para 3 autos, una isla de cocina más grande que el dormitorio de la infancia de Samantha, y retratos familiares que gritaban estabilidad y éxito. La primera vez que Calvin la llevó a cenar un domingo en casa, la atención fue inmediata. El doctor Porter mantuvo una conversación educada sobre sus estudios, pero sus ojos se desviaban hacia su chaqueta y sus zapatos de segunda mano. Linda hizo preguntas incisivas sobre sus planes de carrera y si trabajar de bartender era sostenible a largo plazo. Pero Calvin la defendió con firmeza. Cuando su padre comentó que la gente del sector servicios no entendía las exigencias de la vida profesional, Calvin replicó que Samantha trabajaba más duro que cualquiera que él conociera mientras mantenía un GPA de 3.9. Es brillante, papá. Algún día dirigirá su propio negocio. Ese apoyo lo significaba todo para Samantha. Durante 3 años, Calvin fue su ancla en un mundo que a menudo la hacía sentir como una extraña. Él la ayudaba con cálculo, ella lo tutorizaba en economía. Él la llevaba a casa después de sus turnos nocturnos en el bar. Ella lo escuchaba practicar presentaciones para competencias de ingeniería. Eran opuestos en cuanto a origen, pero perfectamente compatibles en ambición y valores. En Nochebuena de 2021, Samantha lo pensó: Millennium Park. Brillaba con luces festivas mientras Calvin la llevaba al lugar donde habían compartido su primer beso 2 años antes. El anillo era modesto, un sencillo solitario que le había costado a él 2 meses de ahorros de pasantía. Pero para Samantha, representaba todo por lo que había luchado: seguridad, amor, un futuro en el que sus hijos nunca escucharían a su madre llorar en la cocina a las 2 de la mañana.
comenzaron a planear una boda de verano en la iglesia de la familia de Calvin. Samantha diseñó su futuro con la misma atención meticulosa que ponía en toda una casa suburbana, con entrada propia a la carrera de ingeniería de Calvin, aportando estabilidad y su título en negocios, abriéndole puertas a la independencia financiera que podrían construir juntos. Por primera vez en su vida la pobreza le parecía algo que le había ocurrido a otra persona. Margaret Harris veía a su hija planear la boda con lágrimas de alegría. Finalmente Samantha escapaba del ciclo. Finalmente los sacrificios habían valido la pena. Lo que ninguna de las dos sabía era que el Dr. Porter ya había decidido que la relación había llegado demasiado lejos. 3 meses antes de la boda, en la privacidad de su despacho, le dio a Calvin un ultimátum, una conversación que perseguiría a ambos hombres para siempre. Hijo, estás en una encrucijada. Puedes elegir el sentimiento o puedes elegir el éxito, pero no puedes tener ambos. Expuso los hechos con precisión quirúrgica. La práctica médica familiar que Calvin estaba destinado a heredar valía millones. Las conexiones, la reputación, el prestigio social. Todo venía acompañado de expectativas sobre el tipo de mujer con la que un Porter debía casarse. Es una bartender, Calvin. ¿Entiendes lo que significa? Pasa sus noches sirviendo alcohol a desconocidos, tomando dinero de hombres que probablemente piensan que pueden comprar algo más que tragos. Esa es realmente la madre que quieres para tus hijos. Esa es realmente la mujer que quieres que represente el nombre de nuestra familia. Calvin protestó, discutió y defendió el carácter y la inteligencia de Samantha, pero su padre aún tenía una carta más que jugar. Elige a la bartender y quedarás fuera del testamento, fuera de la práctica, fuera de la familia. Elige tu futuro y yo mismo pagaré la boda, pero con la mujer adecuada. El Dr. Porter le dio a su hijo 6 meses para entrar en razón. Calvin nunca le contó a Samantha sobre el ultimátum. No podía soportar cargarla con el peso de saber que su amor estaba siendo medido en dólares. En cambio, se volcó en los preparativos de la boda con un entusiasmo desesperado, como si la ceremonia perfecta pudiera resolver la elección imposible que lo desgarraba. No tenía idea de que esa decisión estaba a punto de tomarse por él. El 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, mientras las parejas de todo Chicago celebraban el amor, Samantha trabajaba otro turno en el Velvet Lounge, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La delegación llegó alrededor de las 9:00 p.m. 5 hombres con trajes caros, hablando una mezcla de inglés y árabe, cuya confianza llenaba la sala como un perfume costoso. Pidieron la sección VIP. Ordenaron botellas de Dom Perignon, que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría, y se comportaban con la arrogancia natural de quienes están acostumbrados a que sus más mínimos deseos sean atendidos. Su líder era el jeque Salman al-Mustafa. Aunque Samantha no sabía su nombre ni su título cuando se acercó a su mesa, solo supo que era distinto de los típicos hombres de Wall Street que frecuentaban el lounge. Cuando aquellos intentaban impresionarla con sus relojes o autos, él apenas parecía notarla al principio. Nacido en 1977, en una de las familias mercantes más influyentes de Dubái, el jeque Salman había construido su fortuna al reconocer oportunidades que otros pasaban por alto. Mientras sus competidores se enfocaban en propiedades residenciales de lujo, él invirtió en bienes raíces comerciales durante las recesiones, comprando a precios mínimos y reteniendo hasta que los mercados se recuperaban. A los 45 años, su portafolio incluía torres de oficinas en Manhattan, centros comerciales en Los Ángeles y complejos turísticos en 3 continentes. Su riqueza personal se estimaba en $340 millones, pero su verdadero poder provenía de las conexiones, asociaciones empresariales que se extendían desde Silicon Valley hasta el Golfo Pérsico. También era un hombre de familia casado desde hacía 18 años con Fátima al-Rashid, hija de una prominente familia política en Dubái. Sus 3 hijos, Amara, 16, Sahed, 14, y Leila, 10, asistían a escuelas internacionales de élite y nunca habían conocido la incertidumbre financiera. Para el mundo exterior, el jeque Salman encarnaba el éxito y la estabilidad.
Pero como muchos hombres poderosos, albergaba apetitos que no podían satisfacerse en casa. Samantha se acercó a su mesa con su habitual calidez profesional, tomando pedidos de bebidas y asegurándose de que estuvieran cómodos. El jeque la observó con atención, la forma en que se movía con confianza tranquila, cómo recordaba órdenes complejas, sin anotarlas, su capacidad de conversar, sin volverse intrusiva. La mayoría del personal en lugares de lujo bajaba la mirada respetuosamente al dirigirse a él. Ella mantenía el contacto visual tratándolo como a cualquier cliente, a pesar de la riqueza evidente. A medida que avanzaba la noche, el jeque se sintió genuinamente intrigado. Cuando ella recomendó maridajes de vino, su conocimiento fue impresionante. Cuando bromeó con uno de sus socios sobre política estadounidense, su ingenio fue agudo pero respetuoso. Poseía una rara combinación de inteligencia y gracia que no podía comprarse ni enseñarse. Cerca del final de la velada, cuando Samantha presentó la cuenta, un total de $8,700 por 3 horas de servicio premium. El jeque hizo su movimiento, deslizó su tarjeta personal grabada en oro, con información privada de contacto, y agregó una nota manuscrita en el reverso. Tienes una presencia excepcional. Me gustaría hablar sobre una oportunidad. La propina que dejó fue de $500 en efectivo. Samantha miró la tarjeta mucho tiempo después de que la delegación se marchara. Parte de ella quería tirarla. Había visto suficientes películas para saber que las oportunidades misteriosas de hombres ricos rara vez terminaban bien. Pero otra parte de ella, la que aún recordaba las lágrimas de su madre en aquella fría cocina, sentía curiosidad. ¿Qué clase de oportunidad? ¿Y por qué ella esperó 3 días antes de llamar lo suficiente para parecer reflexiva y no desesperada? La conversación duró 47 minutos y abarcó desde sus estudios y metas profesionales hasta los intereses de negocios y viajes de él. Él hablaba de Dubái como si fuera un paraíso, un lugar donde la visión y el trabajo duro podían construir imperios donde lo imposible se volvía rutina. Nunca la cortejó, nunca hizo insinuaciones inapropiadas. En cambio, le hacía preguntas reflexivas sobre sus aspiraciones y compartía historias sobre mujeres exitosas en su red de negocios. Al final de la llamada, Samantha sintió que había hablado con un mentor más que con un posible depredador. La segunda conversación ocurrió una semana después, luego una tercera. Cada llamada duraba más y se adentraba más en lo personal. El jeque era paciente dejando que la curiosidad de Samantha creciera de forma natural. Pintaba cuadros de una vida que ella solo había visto en revistas, oportunidades de negocio, que podían asegurarle el futuro, viajes a lugares que nunca había imaginado visitar, acceso a redes de personas influyentes, que podían abrirle puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero era cuidadoso de no hacer ofertas ni promesas concretas. En su lugar plantaba semillas de posibilidad y dejaba que la imaginación de ella las regara. Después de un mes de conversaciones, hizo su primera sugerencia concreta. Estaría interesada en acompañarlo a una importante reunión de negocios con potenciales inversionistas para un nuevo proyecto hotelero. Pensaba que su perspectiva sobre las preferencias de los consumidores estadounidenses podía ser valiosa. Nada romántico, le aseguró, simplemente una oportunidad para observar negociaciones de alto nivel y aportar sus ideas sobre lo que los viajeros americanos esperaban del lujo. La reunión estaba programada para un martes por la tarde, en el Four Seasons. Samantha pidió el día libre en el Velvet Lounge, diciéndole a Tony que tenía una oportunidad de consultoría que podía llevar a más trabajo. Se vistió de manera conservadora con su mejor traje de negocios, un blazer azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo, y tacones bajos que no la avergonzarían en un hotel de lujo. El jeque Salman le había sugerido encontrarse en el vestíbulo a las 2 p.m. Pero al llegar, no había rastro de inversionistas ni de salas de conferencia. En su lugar, el jeque la recibió con una sonrisa de disculpa y una noticia decepcionante. «Me temo que la reunión se pospuso hasta mañana», explicó. Los inversionistas tenían un conflicto de agenda, pero dado que ella ya había tomado el día libre, tal vez le permitiría mostrarle su agradecimiento con una verdadera introducción a lo mejor de Chicago.
Antes de que Samantha pudiera objetar, él la guiaba hacia un coche que la esperaba, no la SUV negra que ella esperaba, sino un elegante Mercedes con un chofer que lo trataba con evidente respeto. Su primera parada fue en la Magnificent Mile, donde el jeque la llevó a boutiques que ella solo había mirado desde afuera. Al principio Samantha protestó que solo estaba allí para observar, que no necesitaba nada. «Considéralo investigación», dijo él con una sonrisa desarmante. «¿Cómo puedes asesorar sobre hospitalidad de lujo si no has experimentado lo que es el verdadero lujo? Esto es educativo». En la primera tienda, la convenció de probarse un sencillo vestido negro, que costaba más de lo que ella ganaba en 2 semanas en el bar. Cuando salió del probador, su reacción fue inmediata y genuina. «Eso te transforma por completo», dijo. «Pareces alguien que pertenece a las salas de juntas, no detrás de una barra sirviendo a otros». El cumplido golpeó justo en la mayor vulnerabilidad de Samantha, su inseguridad sobre ser tomada en serio en ambientes profesionales. Terminó aceptando que él comprara el vestido, justificándolo como una inversión de negocios en su apariencia. Pero un vestido se convirtió en 2, luego en zapatos, luego en un bolso que la vendedora aseguró era perfecto para reuniones de negocios. Cada compra venía acompañada de la suave insistencia del jeque. Para ser una consultora exitosa había que parecerlo. «En mi cultura la apariencia refleja competencia», le explicó mientras pasaban de tienda en tienda. «Los estadounidenses pueden decir que valoran la sustancia sobre el estilo, pero cada mujer de negocios exitosa que conozco entiende que la presentación importa». Al final de la tarde, Samantha había adquirido un guardarropa que valía más que toda su cuenta de ahorros. El jeque Salman pagó todo con su tarjeta platino, pero la verdadera seducción no fue financiera, fue psicológica. Por primera vez en su vida, Samantha experimentó lo que era entrar a espacios exclusivos y ser tratada como alguien que pertenecía allí. Los vendedores, que normalmente la habrían ignorado, se enfocaban solo en sus necesidades. Otros clientes la miraban con esa curiosidad respetuosa reservada para quienes importan. «Así es como siempre debería ser tratada», dijo el jeque Salman mientras se sentaban luego en el bar del hotel con Samantha, aún vistiendo su nuevo vestido. «La inteligencia y la belleza, como las tuyas, no deberían desperdiciarse sirviendo tragos a personas que no saben apreciar lo que tienen delante». La transformación fue inmediata. Samantha se sintió diferente, con la ropa cara más segura, más sofisticada, más digna de la atención que el jeque Salman le daba. Cuando se miraba en el espejo, veía a alguien que pertenecía a su mundo y no detrás de la barra del Velvet Lounge. Calvin notó los cambios enseguida: atuendos de diseñador que claramente no venían de sus tiendas de descuento habituales, una nueva seguridad en su manera de llevarse y un aire distraído en conversaciones que antes compartían sin esfuerzo. Cuando preguntó por la ropa, Samantha le dio respuestas cuidadosamente elaboradas. Afirmó que su salario se había duplicado y que era momento de renovar su guardarropa. Calvin quería apoyarla, pero algo no cuadraba. Samantha parecía una persona ligeramente distinta, usando el rostro de su prometida. 2 semanas después, el jeque Salman dejó claras sus verdaderas intenciones. Las conversaciones ya no eran sobre vagas oportunidades o intercambio cultural. Quería exclusividad. La quería disponible siempre que estuviera en Estados Unidos. Quería que dejara de ser bartender y se dedicara por completo a su relación de negocios. La oferta económica era asombrosa: $0 semanales, se vieran o no. Todos los gastos cubiertos durante sus visitas. Un apartamento de lujo en el centro de Chicago. Oportunidades de inversión en sus negocios inmobiliarios que podían multiplicar su dinero exponencialmente. Pero la verdadera seducción no era financiera, era emocional. Por primera vez en su vida, Samantha se sintió elegida por alguien que podía tener a cualquiera. El jeque Salman era brillante, poderoso y sofisticado, mucho más allá de cualquier experiencia anterior. La decisión se sentía inevitable, aunque cada parte racional de su mente le gritaba advertencias. Le dijo a Calvin que había encontrado un lucrativo trabajo freelance de consultoría, que requería horarios flexibles. La mentira fluyó fácilmente, ensayada en noches de insomnio, cuando había practicado esa conversación.
presentó su renuncia en el Velvet Lounge. Tony Castillo, su gerente, estaba genuinamente triste de verla partir. Samantha había sido una de sus empleadas más confiables, capaz de lidiar con clientes difíciles y de aumentar los ingresos simplemente creando un ambiente donde la gente quería quedarse más tiempo y gastar más dinero. ¿Estás segura de esto de la consultoría?, le preguntó en su último turno. Tienes un don para este negocio y hay clientes que vienen preguntando por ti específicamente. Samantha miró alrededor del bar, el lugar donde había aprendido a mantenerse, donde había desarrollado confianza en su capacidad de leer a la gente y manejar situaciones sociales complejas. Parte de ella extrañaría la sencillez honesta del trabajo, mezclar tragos, recibir propinas, volver a casa con la conciencia tranquila sobre cómo había ganado su dinero. Pero $0 por semana podían cambiarlo todo, pagar su boda, ayudar a su madre a comprar una casa y darle la seguridad financiera que siempre había deseado. Lo que aún no entendía era que todo lujo tiene un precio, y los regalos más caros son siempre los que parecen gratuitos. La transformación sucedió rápido. En el plazo de un mes tras dejar el Velvet Lounge, la vida de Samantha se veía completamente distinta desde fuera. El apartamento que el jeque Salman alquiló para ella ocupaba el piso 34 de un rascacielos en Lakeshore Drive, con ventanales de piso a techo que se convertían en una obra de arte en constante cambio. La renta mensual era más de lo que su madre había ganado en toda su vida en un mes. Cada mueble había sido escogido por un diseñador de interiores profesional, un sofá de cuero italiano, una mesa de comedor artesanal, alfombras persas de seda, que se sentían como caminar sobre nubes. El closet estaba lleno de ropa de diseñador, en su talla exacta zapatos, que costaban más que el pago mensual de un coche promedio, bolsos, que podrían haber cubierto un semestre de matrícula universitaria. A sus amigos y familiares, Samantha les explicaba la repentina riqueza como el fruto de su éxito en la consultoría. Les mostraba contratos redactados en un lenguaje deliberadamente vago sobre desarrollo de negocios internacionales y análisis de mercados interculturales. Los documentos estaban profesionalmente preparados y legalmente vacíos, elaborados como accesorios, en un engaño cada vez más complejo. Pero el dinero era real. $7,000 aparecían en su cuenta bancaria cada viernes, como un reloj, junto con pagos adicionales por gastos de proyecto que cubrían desde la comida hasta tratamientos de spa. Los seguidores de Samantha en Instagram crecieron de 400 a más de 4,000, mientras documentaba su nuevo estilo de vida. Fotos cuidadosamente curadas de restaurantes caros, publicaciones de atuendos de diseñador, selfies, en lugares que gritaban riqueza y sofisticación. Nunca mostraba directamente al jeque Salman, pero los escenarios de lujo hablaban por sí solos. Los comentarios de amigos y conocidos iban desde la admiración hasta la sospecha. Girl, what business are you in? I need to get into consulting. This is goals. You're living your best life. Okay, but seriously, what kind of consulting pays for Louboutin shoes? Something about this doesn't add up. Los porteros del edificio recibían generosos bonos de Navidad y propinas regulares a cambio de su discreción sobre las frecuentes visitas de cierto caballero bien vestido, que siempre llegaba en SUVs negras. Mientras tanto, Calvin se sentía cada vez más incómodo con los cambios en su prometida. La mujer que solía presupuestar con cuidado cada gasto, ahora no dudaba en gastar $300 en una cena. Había reemplazado su guardarropa práctico con ropa digna de revistas de moda. Y lo más inquietante, se había vuelto reservada respecto a su trabajo de formas que no tenían sentido para una consultoría legítima. Cuando él hacía preguntas específicas sobre sus proyectos, las respuestas de Samantha siempre eran vagas. Cuando sugería conocer a sus clientes o visitar su lugar de trabajo, ella lo desviaba con excusas de por qué no sería apropiado. Cuando su teléfono sonaba constantemente con llamadas internacionales, ella afirmaba que era la naturaleza de los negocios globales. Calvin no era ingenuo, entendía que la consultoría exitosa podía ser lucrativa y quería apoyar las ambiciones profesionales de Samantha. Pero todo en la nueva situación le resultaba mal de una forma que no sabía expresar. El punto de quiebre llegó una tranquila noche de febrero.
3 meses después del arreglo de Samantha con el jeque Salman. Calvin había pasado por su nuevo apartamento ya de por sí motivo de tensión, pues se había mudado sin discutirlo con él, y ella estaba preparando la cena cuando su teléfono mostró una notificación bancaria. El mensaje fue breve pero devastador. Wire transfer received $14,000. Para una recién graduada universitaria en un puesto inicial de consultoría, recibir $14,000 en un solo pago era imposible de justificar. Calvin había hecho prácticas en firmas de ingeniería. Sabía lo que realmente ganaban los jóvenes profesionales. Samantha dijo en voz baja levantando el teléfono, «Tenemos que hablar». La discusión que siguió duró 3 horas y destruyó su relación para siempre. Calvin exigió ver sus contratos de consultoría, conocer a sus clientes, visitar su lugar de trabajo. Quería pruebas de que su dinero provenía de actividades legítimas. Cuando Samantha no pudo proporcionar evidencia más allá de los documentos vagos que ya le había mostrado sus sospechas, cristalizaron en acusaciones. «Me estás mintiendo», dijo él con la voz quebrada. «La mujer de la que me enamoré era honesta incluso cuando la verdad era difícil. Ella no vivía en apartamentos que no podía pagar, ni usaba ropa que costaba más que mi coche». Samantha intentó sostener la historia de la consultoría, pero Calvin ya había hecho las cuentas ningún negocio legítimo. Pagaba ese tipo de dinero a alguien con su nivel de experiencia. Ninguna firma de consultoría compraba a sus empleados ropa de diseñador o apartamentos de lujo. ¿Qué clase de consultoría haces realmente? ¿Qué le estás dando a este cliente a cambio de todo ese dinero? La implicación quedó suspendida en el aire como el humo de un incensario fúnebre. Cuando Samantha no pudo responder, cuando se dio cuenta de que no podía decirle la verdad al hombre que amaba, sin confirmar sus peores temores, Calvin tomó la decisión que los perseguiría a ambos para siempre. Le quitó de su dedo el anillo de compromiso de su abuela y lo colocó sobre la mesa de centro entre ellos. «Ya no sé quién eres», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero no eres la mujer a la que le propuse matrimonio. No eres la mujer que se quedaba despierta toda la noche ayudándome con las tareas de economía. No eres la mujer que lloraba cuando hablábamos de comprar nuestra primera casa juntos». Caminó hacia la puerta y antes de salir, se giró por última vez. «Espero que lo que estés recibiendo a cambio de tu futuro valga la pena». Samantha nunca lo volvió a ver. La devastación emocional fue inmediata y absoluta. Durante 3 días, Samantha no pudo levantarse de la cama. Ignoró las llamadas de su madre, canceló planes con amigos y pidió víveres en línea, porque enfrentar el mundo exterior le resultaba imposible. La mujer que siempre se había enorgullecido de tomar decisiones pragmáticas, había hecho la elección más emocional de su vida, y las consecuencias la estaban destruyendo. El jeque Salman, monitoreando la situación desde Dubái, a través de mensajes de texto cuidadosamente redactados, voló de inmediato a Chicago. Encontró a Samantha en su apartamento todavía en pijama rodeada de pañuelos y envases vacíos de comida para llevar. Su reacción fue perfecta, reconfortante, sin ser presuntuoso, solidaria, sin ser condescendiente. La sostuvo mientras lloraba. Escuchó su culpa por haberle mentido a Calvin y poco a poco la ayudó a replantear la situación. Calvin no había sido digno de su potencial. Él sugirió que un hombre que realmente la amara habría apoyado su éxito en lugar de cuestionarlo. La ruptura fue dolorosa, pero en última instancia necesaria para que ella se convirtiera en quien estaba destinada a ser. Las grandes mujeres a lo largo de la historia han tenido que elegir entre la felicidad convencional y la oportunidad extraordinaria, dijo acariciándole el cabello mientras ella descansaba contra su hombro. Las mujeres que eligen con seguridad son olvidadas. Las mujeres que eligen con valentía cambian el mundo. Esa conversación profundizó la dependencia emocional de Samantha hacia el jeque de maneras que ella no reconocía del todo. Él se había convertido en su única fuente de validación, su único vínculo, con un estilo de vida que ya no podía imaginar abandonar, su única protección contra regresar a la incertidumbre financiera que había definido su infancia. Sin Calvin como ancla de su vida anterior,
Samantha quedó completamente a la deriva en aguas controladas enteramente por Sheikh Salman. Los viajes internacionales comenzaron inmediatamente después de la partida de Calvin, como si Sheikh Salman entendiera que las experiencias exóticas llenarían el vacío emocional dejado por su compromiso roto. El viaje a Italia fue el primer sabor de Samantha del verdadero lujo en los viajes. El jet privado de Sheikh Salman, un Gulfstream G650 con interiores personalizados, hacía que la primera clase comercial pareciera viajar en autobús. Durante el vuelo de 9 horas a Roma, cenó comidas preparadas por un chef personal. Durmió en una cama más grande y cómoda que la de su apartamento en Chicago, y observó la curvatura de la Tierra a través de ventanales más grandes que el televisor de muchas personas. En Roma se hospedaron en el Hotel Duci, donde su suite daba a los jardines de Villa Borghese, y costaba por noche más de lo que la mayoría ganaba en un mes. Sheikh Salman había contratado a un estilista personal para que acompañara a Samantha en expediciones de compras por la Vía del Corso, donde adquirió ropa que la transformó de una graduada universitaria del Medio Oeste en alguien que pertenecía a la alta sociedad internacional. Para una joven que había crecido sintiéndose invisible, la experiencia de ser vista y valorada por alguien tan poderoso fue embriagadora. El viaje de 4 días costó aproximadamente $45,000 sin incluir los gastos de compras. Pero Sheikh Salman estaba construyendo algo más valioso que recuerdos, estaba creando dependencia. La escapada a Maldivas 2 meses después elevó el lujo a niveles que Samantha no sabía que existían. Su resort privado en una isla solo podía alcanzarse en hidroavión, aislándolos del resto del mundo, en un paraíso que parecía sacado de una novela fantástica. La villa sobre el agua contaba con un piso de cristal que dejaba ver peces tropicales nadando bajo sus pies, una piscina infinita privada que se fundía con el horizonte del océano, y un mayordomo personal que anticipaba sus necesidades antes de que las expresaran. Cenaban en un restaurante submarino donde tiburones y mantarrayas se deslizaban frente a paredes de acuario de piso a techo. Tomaban recorridos en hidroavión sobre atolones deshabitados y contemplaban atardeceres que pintaban el cielo en colores que Samantha no sabía que existían. Pero lo que Samantha no reconocía era la trampa psicológica que se estaba construyendo a su alrededor. Cada experiencia de lujo hacía que su vida anterior pareciera más pequeña y menos satisfactoria. Cada compra de diseñador elevaba sus expectativas básicas de lo que constituía un nivel de vida aceptable. Cada vuelo en primera clase hacía que sentarse en económica se sintiera como un castigo en lugar de transporte. Cada aspecto de la estrategia de Sheikh Salman estaba diseñado para hacerla financieramente y emocionalmente dependiente de mantener un estilo de vida que no podía costear sin su apoyo continuo. La dependencia se estaba volviendo completa, pero Samantha la interpretaba como amor. Mientras tanto, sus relaciones familiares se volvían cada vez más tensas. Margaret Harris notaba la repentina riqueza de su hija y hacía preguntas cada vez más directas sobre su trabajo de consultoría. Las explicaciones de Samantha se volvían más elaboradas y menos creíbles en cada conversación. Su hermana Jessica, una enfermera que hacía turnos dobles para pagar sus préstamos estudiantiles, no podía ocultar su resentimiento ante la aparente facilidad de Samantha para ganar dinero. Las cenas familiares se convertían en tensos encuentros donde cualquier tema terminaba en preguntas sobre el misterioso éxito profesional de Samantha. «Me alegra que te vaya bien», dijo Margaret durante una cena particularmente incómoda un domingo, «pero no entiendo qué tipo de consultoría paga bolsos de diseñador y apartamentos de lujo. En mis tiempos, los jóvenes tenían que trabajar años para poder costearse esas cosas». La respuesta de Samantha, que la consultoría moderna era más lucrativa que las carreras tradicionales, sonaba vacía incluso para sus propios oídos. El aislamiento de su familia empujó a Samantha aún más hacia la órbita del jeque Salman, exactamente como él lo había planeado. Ella comenzó a publicar contenido cuidadosamente seleccionado, que mostraba viajes de lujo, cenas elegantes y moda, construyendo una audiencia de seguidores que querían vivir indirectamente a través de su vida aparentemente perfecta. Lo que no entendía
era que cada publicación creaba evidencia de una relación que se suponía debía mantener en secreto. La catástrofe viral comenzó con 90 segundos de transmisión en vivo, que destruirían múltiples vidas y terminarían en asesinato. La fiesta en el yate se suponía que era una celebración. Los socios comerciales del jeque Salman habían cerrado con éxito un acuerdo de desarrollo hotelero de $40 millones en Miami, y el grupo decidió marcar la ocasión con un crucero nocturno frente a South Beach. El yate en sí era un palacio flotante de 55 metros de lujo, diseñado a medida con múltiples cubiertas, una pista de aterrizaje para helicópteros y camarotes para 12 miembros de la tripulación. El salón principal contaba con ventanales de piso a techo y muebles elaborados específicamente para la embarcación por artesanos italianos. Samantha asistió como consultora de negocios del jeque Salman, una ficción que todos mantenían cortésmente, a pesar de la naturaleza obvia de su relación. El ambiente era relajado, el champán corría libremente, y un fotógrafo profesional capturaba momentos espontáneos de empresarios exitosos, celebrando su último triunfo. Cuando el sol se ponía sobre la bahía de Biscayne, pintando el horizonte de Miami en tonos dorados y carmesí, Samantha decidió compartir el momento con sus seguidores. Inició una transmisión en vivo en Facebook, con la intención de mostrar la vista del atardecer y darle a su audiencia una probada del estilo de vida de lujo que seguían en ella. La transmisión debía durar 5 minutos. En cambio, se prolongó exactamente 90 segundos antes de que Samantha la terminara abruptamente. En esos 90 segundos, Sheikh Salman entró en el encuadre por detrás, colocó su mano en la parte baja de su espalda, en un gesto inequívocamente íntimo, y se inclinó para susurrarle algo al oído. Su anillo de casado era claramente visible. Su rostro era perfectamente reconocible para cualquiera familiarizado con la comunidad empresarial de Dubái. Los comentarios comenzaron de inmediato. Who is that man is that? A wedding ring. Girl, are you somebody's mistress? Pero ya era demasiado tarde para controlar el daño. Las capturas de pantalla ya habían sido tomadas. Las grabaciones de pantalla ya habían sido guardadas. En cuestión de minutos, el video se compartía en múltiples plataformas con hashtags como Dubai Sheikh y Chicago's American Mistress. La explosión viral fue rápida y despiadada. En 6 horas el video había sido compartido 12,000 veces en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. En 24 horas, blogs de noticias y sitios de chismes recogieron la historia, convirtiendo a Samantha y a Sheikh Salman en un escándalo internacional. Pero la verdadera crisis ocurría a 13,000 kilómetros de distancia en Dubái, donde la reputación lo es todo, y el honor familiar puede determinar el destino de imperios empresariales enteros. El teléfono del jeque Salman comenzó a sonar a las 3:00 a.m., hora de Dubái. Socios comerciales que nunca lo habían llamado directamente exigían explicaciones. Familiares reenviaban el video a través de grupos de WhatsApp con mensajes cargados de conmoción y vergüenza. Conexiones políticas que habían apoyado sus negocios de repente no estaban disponibles para reuniones. Pero la llamada más devastadora vino de su esposa. Fátima al-Rashid había descubierto el video a través del grupo de WhatsApp de su prima, donde se discutía en tonos bajos y horrorizados por mujeres que habían conocido a su familia por generaciones. Ella ya sospechaba de las infidelidades de su esposo. Los hombres poderosos a menudo se desviaban y se esperaba que las esposas de familias tradicionales mantuvieran la dignidad ante tales pruebas. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública transmitida al mundo entero. Fátima provenía de una de las familias políticas más influyentes de Dubái. Su padre, Hassan al-Rashid, formaba parte de los directorios de 3 bancos importantes y mantenía relaciones personales con ministros del gobierno y miembros de la familia real. Su hermano estaba siendo considerado para un puesto diplomático que podría impulsar la influencia política de la familia durante décadas. Un escándalo público que involucrara al amante estadounidense de su esposo amenazaba no solo su matrimonio, sino la posición de toda su familia en la jerarquía social y política que gobernaba su mundo. La reunión de crisis familiar
fue convocada pocas horas después de descubrirse el video. Hassan al-Rashid, de 67 años, y aún imponente con su dishdasha blanca tradicional y su barba cuidadosamente arreglada, convocó a su yerno a su despacho para una conversación que determinaría el destino de múltiples familias. 18 años, dijo con la voz controlada pero mortal. Durante 18 años mi hija ha sido una esposa fiel para ti. Te ha dado 3 hijos, ha mantenido tu hogar, ha apoyado tus emprendimientos comerciales y ha representado a nuestra familia con dignidad en cada situación social. Sheikh Salman se sentó en silencio, entendiendo que no era una conversación en la que sus explicaciones tuvieran importancia. Y ahora todo el mundo te ha visto tocando a otra mujer en un yate como un playboy occidental, sin honor ni respeto por tu familia. Las palabras de Hassan al-Rashid llevaban el peso de generaciones. En la sociedad tradicional de Dubái, la vergüenza pública no solo afecta a los individuos, sino que se extiende a través de toda la red familiar, dañando relaciones comerciales, prestigio social e influencia política que habían tardado décadas en construirse. Las consecuencias inmediatas ya eran devastadoras. La junta directiva de la Fundación Al-Rashid quiere tu renuncia, continuó Hassan. 3 grandes proyectos hoteleros han sido suspendidos a la espera de revisión de las asociaciones. El Ministerio de Turismo ha sugerido discretamente que tu nombre sea retirado del nuevo proyecto Marina. Las implicaciones financieras eran enormes. Sheikh Salman estaba a punto de perder aproximadamente $67 millones en contratos inmediatos con daños a largo plazo, que potencialmente podrían alcanzar cientos de millones. Pero el costo personal era aún mayor. Tienes 48 horas para terminar con esta situación de forma definitiva, declaró Hassan al-Rashid. La mujer desaparece por completo de tu vida. Toda evidencia de tu relación es destruida. Te concentras enteramente en reconstruir la reputación que has dañado. ¿Y si me niego? El hombre mayor sonrió con frialdad como el invierno en las montañas. Entonces, aprenderás lo que significa tener a la familia al-Rashid como enemiga en lugar de como aliada. Tus licencias comerciales enfrentarán complicaciones inesperadas. Tus conexiones políticas dejarán de estar disponibles. Tus relaciones bancarias requerirán renegociación en términos menos favorables. Se inclinó hacia adelante bajando la voz hasta un susurro. Construiste tu imperio con nuestro apoyo, Salman. Podemos deshacerlo con la misma facilidad. Esa noche, Sheikh Salman llamó a Samantha desde su oficina en Dubái. Su voz transmitía una desesperación que ella nunca le había escuchado antes. El video lo ha destruido todo, dijo. Mi familia está en crisis. Mi negocio se está derrumbando. Necesito que esta situación termine inmediatamente. Por primera vez en su relación, Samantha escuchó vulnerabilidad en su voz. El hombre poderoso que había controlado cada aspecto de su arreglo estaba de repente desesperado rogándole ayuda para contener un desastre que ella había creado accidentalmente. Pero en lugar de sentir compasión, Samantha sintió algo completamente distinto, una oportunidad. La idea venía gestándose durante semanas mientras observaba cómo crecían sus seguidores en Instagram y cómo los comentarios se llenaban de mujeres, preguntando cómo podían vivir estilos de vida similares. Había creado accidentalmente una marca personal basada en el lujo y el misterio, y esa marca tenía valor. Más importante aún, finalmente, entendió la verdadera naturaleza de su relación con Sheikh Salman. Ella no era su socia, ni su consultora, ni su asesora cultural. Era su secreto, su indulgencia, su escape de responsabilidades y expectativas. Y los secretos, comprendió, tienen poder. Entiendo que estés en una situación difícil, dijo con cuidado. Pero yo también he sacrificado mucho por esta relación. Perdí a Calvin. Llevo meses mintiéndole a mi familia. He construido toda mi vida en torno a estar disponible para ti. Sheikh Salman ofreció una salida limpia $100,000 a cambio de su completa desaparición de su vida. Todas las fotos y videos eliminados. Toda comunicación terminada. Todas las publicaciones en redes sociales relacionadas con sus viajes borradas. Un acuerdo de confidencialidad firmado que le impidiera hablar jamás de su relación.
Esto tiene que hacerse inmediatamente, enfatizó. Mi familia no puede esperar negociaciones. Pero Samantha había hecho sus propios cálculos. Había renunciado a oportunidades de carrera, dañado sus relaciones familiares y destruido su compromiso por este arreglo. $100,000 no durarían lo suficiente para reconstruir lo que había perdido, especialmente ahora que estaba acostumbrada a un estilo de vida que costaba más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Además, tenía pruebas de su relación que podrían causarle a Sheikh Salman aún más daño si se difundían estratégicamente fotos privadas de sus viajes, videos de momentos íntimos, conversaciones grabadas donde él hablaba de negocios y secretos familiares. La mujer que había crecido escuchando a su madre llorar por facturas impagas entendía lo que era la ventaja cuando la veía. Aprecio tu oferta, dijo. Pero 100,000 no reflejan el verdadero costo de lo que me estás pidiendo que abandone. He calculado mis pérdidas, oportunidades de carrera, daño a mis relaciones, riesgos de reputación. Creo que $1,000,000 sería más apropiado para una separación completa y permanente. El silencio al otro lado de la línea duró 37 segundos. $1,000,000, la voz de Sheikh Salman, había cambiado volviéndose más fría y controlada. Además, necesitaré garantías de que cumplirás el acuerdo. Quizás algún tipo de colateral para asegurar el pago. Hubo otra pausa. Estás cometiendo un error, Samantha. Estoy protegiendo mis intereses, igual que tú me enseñaste. Siempre decías que las mujeres inteligentes aprovechan sus activos estratégicamente. La conversación terminó con un ultimátum que resultaría fatal para ambos. El mensaje final de Sheikh Salman fue pronunciado con un tono que ella nunca le había escuchado antes, frío, controlado, y con una amenaza latente. Ven a Miami. Lo resolveremos cara a cara. Samantha Harris abordó un vuelo a Miami creyendo que iba a cobrar el pago que aseguraría su futuro financiero para siempre. No tenía idea de que volaba hacia su propia destrucción. El encuentro en Miami fue cuidadosamente orquestado. Sheikh Salman organizó la reunión en un condominio de lujo en South Beach, una propiedad registrada a través de una sociedad fantasma imposible de rastrear hasta él. El ático del piso 47 ofrecía vistas panorámicas al océano y completa privacidad, sin personal del edificio, sin cámaras de seguridad en los pasillos, sin testigos de lo que allí pudiera ocurrir. Les dijo a sus socios que estaba manejando complicaciones relacionadas con el video viral y que estaría indisponible durante 24 horas. La versión oficial era que se reuniría con consultores de manejo de crisis para diseñar una estrategia. Samantha pasó horas preparándose para la confrontación. Eligió un vestido blanco de Valentino, símbolo de inocencia, con la esperanza de suavizar la ira del jeque. Cargó por completo su teléfono y activó una aplicación de grabación de voz antes de entrar al edificio, creyendo que se estaba protegiendo al documentar la conversación. Pensaba que estaba siendo inteligente. No sabía que estaba creando la evidencia que más tarde la condenaría por asesinato. El ático estaba decorado con lujo minimalista, pisos de mármol, ventanales, de piso a techo, que mostraban la costa de Miami, muebles, que parecían instalaciones artísticas. En la mesa de vidrio del salón descansaba un cenicero de cristal que atrapaba la luz de la tarde y proyectaba destellos de colores sobre las paredes blancas. Ese cenicero se convertiría en el arma homicida. Sheikh Salman había llegado primero caminando nerviosamente sobre los pisos de mármol, con un maletín de cuero negro que contenía documentos, dinero en efectivo, y lo que finalmente se transformaría en la evidencia que cambiaría a Samantha, de asesina impulsiva, a criminal calculadora. Cuando Samantha entró al ático exactamente a las 3:47 p.m. del 15 de marzo de 2024, ambos creían que se reunirían para negociar el fin de su relación. Ninguno comprendía que se dirigían a una confrontación que terminaría con uno de ellos muerto sobre el mármol. Los primeros 20 minutos de la conversación fueron cordiales, casi profesionales. Sheikh Salman explicó la magnitud del daño a su familia y a su reputación empresarial. Samantha expuso sus pérdidas financieras y el trauma emocional. Ambos intentaron mantener las sofisticadas máscaras que habían cultivado durante meses, pero la cordialidad se desmoronó pronto cuando la verdadera naturaleza del conflicto salió a la luz.
Sheikh Salman acusó a Samantha de haber planeado la extorsión desde el principio, alegando que había creado deliberadamente el video viral para fabricar una ventaja sobre él. La acusó de que su relación con Calvin había sido solo una actuación diseñada para parecer inocente, mientras calculaba cómo maximizar sus beneficios del arreglo. Samantha lo negó, insistiendo en que sus sentimientos habían sido genuinos y que el video había sido un error honesto. Mantuvo que sus demandas financieras eran una compensación razonable por lo que se le pedía que sacrificara. La discusión escaló a medida que ambos sacaban a la luz resentimientos que habían ocultado bajo meses de cortesía. ¿Me trataste como propiedad?, acusó Samantha, como algo que podías comprar y desechar cuando dejara de ser conveniente. Se suponía que debía ser discreta, replicó Sheikh Salman. Conocías las condiciones de nuestro acuerdo. Sabías los riesgos para mi familia. La conversación se volvió cada vez más personal y cruel. Sheikh Salman cuestionó los orígenes, la educación y la dignidad de Samantha para estar en su círculo social. Samantha atacó su carácter llamándolo hipócrita, que predicaba valores familiares mientras traicionaba a su esposa e hijos. Pero las palabras que encendieron la violencia llegaron cuando la compostura de Sheikh Salman finalmente se quebró por completo. Arruinaste a mi familia, sisió con el rostro deformado por la rabia. Se suponía que entendieras tu lugar. Solo eras una camarera sirviendo tragos a tus superiores. Deberías haber sabido que no pertenecías a mi mundo. Esas palabras, solo una camarera, encendieron algo primitivo en Samantha Harris. Cada inseguridad sobre su origen, cada momento en que su pobreza había sido usada en su contra, cada vez que alguien había menospreciado su potencial por el lugar de donde venía, todo se cristalizó en una furia ardiente. Los Porter la habían mirado por encima del hombro por ser camarera. Los amigos de Calvin habían hecho bromas sobre salir con la empleada. Incluso su propia familia extendida había comentado que se estaba creyendo demasiado cuando empezó a ganar dinero. Y ahora, Sheikh Salman, el hombre que le había prometido ver su verdadero potencial, que le había jurado que era distinta a otras mujeres, que la había hecho creer que era digna de lujo y respeto, la reducía al mismo estereotipo que la había perseguido toda su vida. La violencia física comenzó cuando Sheikh Salman se abalanzó sobre ella intentando arrebatarle el teléfono para borrar la grabación de su conversación. «Dame ese teléfono», exigió, alcanzándola con unas manos que habían pasado de ser tiernas a codiciosas. Samantha reaccionó por instinto, tomó el pesado cenicero de cristal de la mesa de centro y lo balanceó con toda la fuerza de una mujer que había pasado años levantando cajas de licor y sirviendo a clientes exigentes. El impacto fue devastador. El cristal se estrelló contra el cráneo de Sheikh Salman, con un sonido parecido al de una sandía contra el concreto. Él se desplomó al instante, la sangre extendiéndose por el suelo de mármol blanco, en patrones casi artísticos bajo la luz de la tarde. Durante 3 minutos y 47 segundos, según la grabación que continuó funcionando, Samantha permaneció congelada observando lo que había hecho. Luego sus instintos de supervivencia se impusieron. Registró el maletín de Sheikh Salman y descubrió no solo el dinero en efectivo que había llevado para su negociación, sino documentos que transformarían su crimen de un acto impulsivo a un robo calculado. El maletín contenía papeles inmobiliarios de un proyecto en Miami de $40 millones, documentos de propiedad de empresas, y lo que los fiscales identificarían más tarde como las llaves de toda la operación de lavado de dinero de Sheikh Salman, N.E.U. La mujer que había matado en un momento de furia estaba a punto de convertirse en una ladrona calculadora. Pero primero tenía que escapar. La evidencia que finalmente condenaría a Samantha Harris estaba escondida en su historial de búsquedas de Google, descubierto por los investigadores que reconstruyeron su actividad digital en los días previos al asesinato. Un día antes de la reunión en Miami, cómo desaparecer con dinero en paraísos fiscales. El mismo día del encuentro, países sin tratados de extradición con E.U.U. La noche anterior, configurar billetera de criptomonedas anónima. La mañana de la reunión, leyes de defensa propia en Florida. Los abogados defensores alegarían después que esas búsquedas reflejaban los miedos razonables de una mujer
que iba a encontrarse con un hombre poderoso que la había amenazado. Los fiscales las presentarían como evidencia de un plan calculado para cometer asesinato y robo. La verdad, como suele ocurrir en los casos criminales, probablemente estaba en algún punto intermedio. Samantha salió del ático con $47,000 en efectivo, documentos inmobiliarios valuados en millones, y papeles personales del jeque, incluyendo copias de pasaportes e información de contactos empresariales. También se llevó su reloj Rolex gemelos de diamante y el maletín de cuero, objetos que más tarde la vincularían a la escena del crimen. Pero su robo más valioso fueron las fotos digitales que tomó de cada documento del maletín, incluidas las claves de criptomonedas que le permitirían acceder a las cuentas ocultas del jeque en paraísos fiscales. 6 horas después de abandonar el ático de Miami, Samantha transfirió con éxito unos $5 millones desde la billetera secreta de criptomonedas de Sheikh Salman a una billetera anónima. El crimen perfecto duró exactamente 18 horas. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a Samantha entrando y saliendo del ático. Sus huellas estaban por todo el apartamento. Los datos GPS de su teléfono la situaban en el lugar durante la hora exacta de la muerte. Y la grabación de voz que había iniciado para protegerse terminó siendo la prueba de audio de todo el asesinato. Pero la evidencia que selló su destino fue financiera. Los registros bancarios mostraban la transferencia de criptomonedas, realizada horas después de la muerte de Sheikh Salman, probando que Samantha no solo lo había matado, sino que había robado su dinero, usando información obtenida de su maletín. La cacería comenzó cuando el cuerpo de Sheikh Salman fue descubierto por la seguridad del edificio durante una patrulla de rutina. La escena contaba una historia clara: robo fallido, maletín vacío, objetos valiosos desaparecidos, signos de forcejeo en todo el ático. La detective Jane, con 15 años de experiencia en homicidios de Miami, reconoció de inmediato que no se trataba de un allanamiento al azar. Nada más en el apartamento había sido perturbado. El robo era demasiado específico, demasiado enfocado en ciertos objetos, lo que sugería que el asesino sabía exactamente lo que estaba buscando. Las cámaras de seguridad del hotel aportaron el gran avance. Samantha había usado su nombre real para registrarse en el Four Seasons Miami, y la línea de tiempo de su llegada coincidía perfectamente con la hora estimada de la muerte. Los registros telefónicos revelaron meses de comunicación entre Samantha y Sheikh Salman, dibujando un panorama de su relación que explicaba el motivo del asesinato. Pero la evidencia que transformó el caso de crimen pasional a asesinato premeditado fue el historial de búsquedas en Google y el robo de criptomonedas. La cacería internacional terminó 6 días después, cuando Samantha fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles intentando abordar un vuelo a Costa Rica con documentos falsificados. Llevaba consigo $31,000 en efectivo, joyas valuadas en unos 50,000 y una computadora portátil que contenía evidencia de las transferencias a cuentas offshore. Las imágenes del arresto transmitidas por cadenas de noticias en todo el mundo mostraban a una joven que no se parecía en nada a la socialité segura de sí misma de sus publicaciones en Instagram, esposada agotada, y vistiendo el mismo vestido blanco de Valentino que había usado al cometer el asesinato. Samantha Harris parecía exactamente en lo que se había convertido una asesina, que había apostado todo en un desesperado acto de violencia. El juicio de Samantha Harris se convirtió en una sensación internacional, transmitido en vivo por múltiples cadenas y seguido por millones de personas en todo el mundo que ya se habían involucrado en la historia, a través de la cobertura en redes sociales. La cuestión central no era si Samantha había matado a Sheikh Salman, la evidencia era abrumadora, sino por qué, y si sus acciones constituían defensa propia, violencia impulsiva o asesinato premeditado. La fiscalía, dirigida por la fiscal de distrito de Miami, Rebecca Martínez, presentó a Samantha como una depredadora calculadora que había manipulado a Sheikh Salman desde su primer encuentro, escalando gradualmente sus exigencias hasta colocarse en posición de robar millones mediante el asesinato. Señoras y señores del jurado, dijo Martínez en su declaración inicial, esto no fue un crimen pasional. Esto no fue defensa propia.
Fue una ejecución cuidadosamente planeada, llevada a cabo por una mujer que pasó meses aprendiendo las debilidades de su víctima, documentando sus activos y preparándose para el momento en que tomaría todo lo que él había construido. La fiscalía presentó el historial de búsquedas de Google de Samantha como un mapa del asesinato premeditado, argumentando que sus investigaciones sobre banca offshore, transferencias de criptomonedas y leyes de extradición probaban que había planeado matar a Sheikh Salman y huir del país con el dinero robado. Trajeron expertos financieros que testificaron sobre la complejidad de la transferencia de criptomonedas, alegando que mover con éxito unos $5 millones desde cuentas cifradas offshore requería conocimientos sofisticados que Samantha solo podía haber adquirido mediante una planificación extensa. Testigos de carácter describieron a Samantha como manipuladora y mercenaria, alguien que había usado su relación con Calvin Porter como fachada mientras perseguía a un hombre mayor y rico. Ex compañeros del Velvet Lounge testificaron sobre su habilidad para leer a los clientes y obtener el máximo de propinas mediante manipulación psicológica. El caso de la fiscalía fue meticuloso y demoledor. Samantha Harris era una mujer que había elaborado un plan para asesinar a un hombre adinerado y robar su fortuna usando su sexualidad e inteligencia como armas en una campaña que terminó con violencia brutal. El equipo de defensa dirigido por el renombrado abogado penalista David Blackstone presentó una narrativa completamente distinta. Samantha Harris era una víctima de la riqueza y el poder de predadores, una joven que había sido manipulada y controlada sistemáticamente por un hombre con recursos ilimitados y sin límites morales. Sheikh Salman al-Mustafa era un depredador sexual, declaró Blackstone en su alegato inicial. Identificó a una joven vulnerable que luchaba por pagar sus estudios universitarios, la aisló de sus sistemas de apoyo y gradualmente la volvió completamente dependiente de su respaldo financiero. Cuando intentó escapar de su control, la amenazó. Cuando ella se defendió, él se volvió violento. La defensa argumentó que el arreglo de Sheikh Salman con Samantha constituía abuso emocional y financiero, señalando el desequilibrio de poder entre un empresario multimillonario y una estudiante universitaria de familia pobre. Presentaron testigos expertos en control coercitivo que declararon sobre cómo los depredadores ricos utilizan la dependencia financiera para atrapar a sus víctimas. Y lo más importante, sostuvieron que la muerte fue un acto de defensa propia. Cuando Sheikh Salman atacó físicamente a Samantha, intentando destruir la evidencia de su relación, ella se defendió con el único objeto disponible. El robo de criptomonedas, alegó la defensa, no fue premeditación, sino pánico. Samantha había descubierto documentos financieros en el maletín, y aterrorizada por su situación legal, tomó decisiones impulsivas para asegurar dinero para su defensa. Señoras y señores, dijo Blackstone en sus alegatos finales, Samantha Harris no es una asesina calculadora. Es una joven explotada por un hombre poderoso que se defendió cuando fue atacada y que tomó decisiones desesperadas tras vivir un trauma. El juicio duró 6 semanas y contó con el testimonio de 47 testigos, incluidos expertos financieros, psicólogos forenses, familiares y antiguos conocidos tanto de Samantha como de Sheikh Salman. El momento más dramático llegó cuando la propia Samantha subió al estrado, pasando 3 días relatando su relación con Sheikh Salman con detalles íntimos. Su testimonio fue conmovedor y emocionalmente devastador. Describió el aislamiento gradual de su familia y amigos, la creciente dependencia financiera y la presión para mantener en secreto la relación. Lloró al hablar de la pérdida de Calvin, su voz quebrándose al admitir que dejarlo fue el mayor error de su vida. Pero su versión del asesinato resultó menos convincente. Bajo contrainterrogatorio, la fiscal Martínez señaló inconsistencias en la historia de Samantha y cuestionó por qué alguien actuando en defensa propia robaría inmediatamente dinero y documentos del maletín de su agresor. Si realmente temías por tu vida, ¿por qué no llamaste al 911? ¿Por qué no contactaste a la policía? ¿Por qué dedicaste tiempo valioso a registrar sus pertenencias en lugar de buscar ayuda? La respuesta de Samantha, que se había asustado y no pensó con claridad, pareció insuficiente frente a las sofisticadas transacciones financieras que completó en las horas posteriores al asesinato.
El jurado deliberó durante 14 horas, a lo largo de 2 días. El veredicto se leyó un jueves por la tarde frente a una sala abarrotada, y cámaras de televisión en vivo transmitiendo a millones de espectadores en todo el mundo. Culpable de homicidio en segundo grado. Culpable de gran robo. Culpable de lavado de dinero. No culpable de asesinato premeditado. El jurado creyó que la muerte había sido impulsiva y no planificada, pero rechazó el argumento de la defensa propia. Samantha Harris fue condenada a entre 25 años y cadena perpetua. Los millones robados nunca fueron recuperados del todo, aunque los investigadores rastrearon algunos fondos a cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Hoy Samantha Harris permanece en el Centro Correccional de Mujeres de Chicago, manteniendo su inocencia en cartas a periodistas y apelaciones a grupos de defensa. Ha concedido varias entrevistas alegando que fue víctima tanto de la manipulación de Sheikh Salman como de un sistema judicial que se negó a reconocer los desequilibrios de poder en su relación. Su cuenta de Instagram, congelada desde su arresto, todavía muestra las imágenes cuidadosamente seleccionadas de viajes de lujo y moda de diseñador, que habían atraído a cientos de miles de seguidores. Las secciones de comentarios se han convertido en campos de batalla entre quienes la ven como víctima y quienes la consideran una asesina calculadora. Sheikh Salman Al Mustafa fue enterrado en Dubái con todos los honores. Su funeral contó con la asistencia de ministros del gobierno y líderes empresariales que elogiaron su labor filantrópica y su visión de negocios. Su familia recibió una indemnización de las pólizas de seguro de vida, pero nunca recuperó los millones robados. Su esposa, Fátima Al-Rashid, regresó a la residencia de su padre con sus 3 hijos. Nunca ha hablado públicamente sobre el asesinato de su esposo, ni sobre su conocimiento de la relación con Samantha Harris. La influencia política y empresarial de la familia Al-Rashid se mantuvo en gran medida intacta, aunque el escándalo dañó algunas relaciones y cerró ciertas puertas que de otro modo habrían permanecido abiertas. Calvin Porter terminó su carrera de ingeniería y ahora trabaja para una empresa de energía renovable en Colorado. Nunca ha dado entrevistas sobre su relación con Samantha, pero sus amigos dicen que la experiencia cambió para siempre su visión sobre la riqueza y las relaciones. Margaret Harris sigue visitando a su hija en prisión cada mes y ha iniciado un blog abogando por la reforma de la justicia penal en particular, en casos que involucran coerción financiera y desequilibrios de poder. Pero el impacto más profundo de este caso no está en los veredictos judiciales ni en las sentencias de prisión. Está en las preguntas que siguen sin respuesta y en las complejidades morales que resisten toda categorización sencilla. Estaba Samantha Harris planeando siempre este desenlace, manipulando poco a poco a Sheikh Salman, hasta colocarse en posición de robarle su fortuna mediante el asesinato. ¿O era una joven que tomó decisiones cada vez más desesperadas al quedar atrapada en una relación de la que no podía escapar? ¿Amaba de verdad a Sheikh Salman? ¿O cada momento de su relación fue calculado para extraer el máximo beneficio financiero? Podría haberse evitado esta tragedia si alguien, Calvin, su familia, sus amigos hubiera intervenido cuando aparecieron las primeras señales de advertencia. Y quizá lo más importante en un mundo donde la riqueza puede comprar casi todo, incluida la lealtad y el silencio de las personas. ¿Quién se convierte en el depredador y quién en la presa? Estas preguntas importan porque relaciones similares están ocurriendo ahora mismo en ciudades de todo el mundo, entre hombres poderosos y mujeres jóvenes vulnerables. Las dinámicas de dependencia financiera, aislamiento social y manipulación psicológica que destruyeron a Samantha Harris y a Sheikh Salman siguen repitiéndose en innumerables arreglos privados que existen en las sombras de la sociedad legítima. El caso de Samantha Harris nos obliga a preguntar si la justicia realmente se cumplió. Ella fue condenada por asesinato y sentenciada a décadas de prisión. Pero ¿qué pasa con el sistema que permitió que un hombre poderoso aislara y controlara a una joven vulnerable? ¿Qué pasa con las dinámicas sociales que la hicieron lo bastante desesperada como para arriesgarlo todo por seguridad financiera? Estas preguntas más amplias no excusan el asesinato ni el robo.
pero nos ayudan a entender cómo dos personas que podrían haber tenido vidas completamente distintas terminaron atrapadas en una relación destructiva que concluyó con uno muerto y el otro enfrentando cadena perpetua. La historia de Samantha Harris y Sheikh Salman es en última instancia una tragedia sobre elecciones, la elección de priorizar el dinero sobre la integridad, el poder sobre la compasión, la venganza sobre la reconciliación. Ambos tomaron decisiones que parecieron racionales en su momento, pero que llevaron a consecuencias que ninguno pudo haber anticipado por completo. ¿Qué crees que realmente pasó en aquel ático de Miami? ¿Fue Samantha Harris una víctima que colapsó bajo presión, o una asesina calculadora que planeó todo desde el principio? La evidencia respalda ambas interpretaciones. El jurado tomó su decisión, pero las preguntas morales siguen siendo tan complejas e inquietantes como siempre. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué aspectos de este caso te perturban más? ¿Qué preguntas le harías a Samantha Harris si pudieras entrevistarla hoy? Si este caso te ha fascinado tanto como a mí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. La próxima semana nos adentraremos en otro escándalo internacional que desafiará todo lo que creías saber sobre justicia-poder y el precio que las personas pagan por sus secretos más profundos. No olvides compartir este video con cualquiera que ame el true crime. Te agradecerán por presentarles uno de los casos moralmente más complejos de la década. Hasta la próxima. Recuerda, a veces la persona más peligrosa es la que menos esperas. A veces la víctima se convierte en depredador. Y a veces la justicia y la verdad no son lo mismo. El caso de Samantha Harris nos recuerda que la vida real es más desordenada que los veredictos judiciales, que la motivación humana es más compleja que las categorías legales, y que la línea entre víctima y perpetrador puede ser más delgada de lo que queremos creer. Gracias por acompañarme en este viaje al oscuro cruce entre riqueza, poder, manipulación y violencia. Las preguntas que este caso plantea sobre las relaciones modernas, la dependencia financiera y la responsabilidad moral permanecerán contigo mucho después de que terminen los créditos.